Paz de Cristo, amigos y hermanos. Soy el hermano Luis Vélez y los invito en esta hora a que aprendamos de Cristo Jesús. El tema que traemos para hoy lo he titulado La fornicación. Y como texto base, vamos a tomar un texto que está en Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 18, que a la letra dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Maravilloso texto de la palabra de Dios. Hoy día es muy común escuchar o leer en el perfil de alguien frases como las siguientes: tengo una relación de pareja con tal o cual persona. O en otros casos podemos leer lo siguiente: tengo una relación con tal o cual persona, somos amigobios. O en otros casos podemos leer la siguiente frase: somos amigos con derechos. O en el peor de los casos leemos la siguiente frase: vivo en unión libre. Todo este tipo de nombres o de frases se da hoy día para reemplazar el verdadero nombre que tiene tal relación, o el verdadero nombre que se le da a este pecado, el cual la Biblia llama fornicación. ¿Se imagina usted que en lugar de estos nombres dijese en su perfil la palabra fornicación? Pues veamos cómo diría: tengo una relación de fornicación con tal o cual pareja. Otra frase con la misma expresión sería esta: somos fornigobios, o somos amigos con derecho a fornicar. Otra que produce hasta risa: vivo en fornicación libre. Realmente estos nombres sonarían como lo que es: pecado de fornicación. Conozco a muchos que llevan años viviendo en fornicación por miedo al matrimonio. Lo grave del asunto es que muchos que se presentan como cristianos y viven en esta condición sin pensar que este es un grave pecado ante el Creador y ante nuestro cuerpo. Pero ahora preguntémonos, ¿qué es fornicación? Pues fornicación es una palabra en el lenguaje bíblico con varios significados. En el idioma griego, la palabra para fornicación es porneia. Se usa esta palabra para significar las relaciones sexuales ilícitas o toda forma de laxivia o de prostitución o de comercio sexual. Incluye también esta frase la violación, que es un crimen de violencia sin el consentimiento de la persona en contra de quien se peca. En el latín también es muy similar su significado y se utiliza la palabra fornicari para la palabra fornicación, y que significa tener ayuntamiento o cópula carnal fuera del matrimonio. También significa, o se le da este nombre, a prostituirse en el idioma latín, o cometer inmoralidad sexual. Dentro de la inmoralidad sexual, en el idioma latín, está incluida la masturbación,
la pornografía, el lesbianismo, el homosexualismo, la pedofilia, la necrofilia, la zoofilia. Aún el adulterio era considerado fornicación, ya que el adulterio es una relación ilícita. Y recordemos que fornicación es toda relación sexual ilícita, donde uno de los cónyuges rompe el pacto matrimonial de fidelidad para con el otro cónyuge, al tener una relación sexual con alguien diferente a su esposo, en el caso de la mujer, o a su esposa en el caso del varón. A este tipo de fornicación se le llama o se le denomina adulterio porque se adultera el pacto para con Dios y para con el cónyuge, al cual en el pacto se le prometió fidelidad. En el idioma hebreo, la palabra fornicación se usa con la expresión sanat, que además de inmoralidad sexual, tiene un sentido también espiritual. Y se usa esta palabra cuando se habla de apostasía espiritual. Se usa comúnmente para referirse a la idolatría y a la deslealtad hacia el Dios verdadero. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, el verso 12, pues nos ayuda a entender esta palabra en dicho idioma. Y dice a la letra: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicación lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. En este texto, como acabamos de ver, se le llama fornicación a la idolatría con los ídolos de madera o de yeso, a los que consultaba Israel. Otro ejemplo de fornicación en el idioma hebreo, pues está en el capítulo 9 del libro de Oseas, en el verso 1, donde dice lo siguiente: no te alegres, oh Israel, hasta saltar de gozo como los pueblos, pues has fornicado apartándote de tu Dios. Amaste salario de ramera en todas las eras de trigo. En este texto, fornicación significa apartarse de Dios para prostituirse con el pecado de los demás pueblos que no conocen al Dios verdadero. Otro ejemplo de fornicación en el idioma hebreo, pues lo encontramos en Judas, en el capítulo 1, el verso 7, que a la letra dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. En este texto, aunque fue escrito en el idioma griego, tiene un trasfondo hebreo porque quien lo escribió o a los que fue dirigido, pues eran personalidades o personajes que tenían como dialecto el idioma hebreo. Pues en este texto fornicación es todo vicio contra naturaleza, contra lo establecido por Dios. Más exactamente se le dice fornicación a toda desviación sexual. Tan grave es el pecado de fornicación que en el primer concilio de la iglesia, en el cual se reunieron los apóstoles y los discípulos de Pablo, para anunciar a los gentiles qué cosas debían guardar de la ley. Pues en ese concilio se incluyó la fornicación como algo grave que los gentiles debían alejarse de ello. Veamos, está en el capítulo 15 del libro de los Hechos, el verso 29. Y a la letra dice: que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, que se abstengan de sangre, que se abstengan de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas,
si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Este malo pecado ha sido la piedra en el zapato para muchos creyentes que aún desde la fundación de la iglesia han tenido este problema. En Primera de Corintios, el capítulo 5, el verso 1, pues el apóstol Pablo nos da luz de que este mal estuvo en los comienzos de la iglesia. Y dice el apóstol Pablo a la letra: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, pero era dentro de la iglesia. Y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, o sea, entre la gente que no conoce a Dios, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo luchó contra este pecado y amonestó a volverse a Dios a la iglesia para que no se fueran a perder, porque mientras haya vida hay arrepentimiento o hay posibilidad de arrepentirnos. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 12, el verso 21, pues Pablo nos muestra lo que acabamos de decir. Y dice el apóstol Pablo, que cuando vuelva, dice Pablo, me humille Dios entre vosotros, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido. Y dice de qué: de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Pero esto se daba dentro de la iglesia primitiva de Corinto. Se les advertía que la fornicación, ni aun en el lenguaje o en las conversaciones de los santos, se mencionara entre los santos de la iglesia del Señor Jesucristo. Se les enseñaba que el cuerpo no había sido hecho para la fornicación, ya que muchos de los primeros creyentes daban rienda suelta a sus deseos carnales. La fornicación es considerada por el Señor una obra de la carne, la cual me saca de la herencia del reino de Dios. O sea que un fornicario o alguien que esté en fornicación no está dentro del reino de Dios. Una persona en fornicación y que se diga que es cristiana no heredará el reino de Dios. Y enseguida Pablo manda a los creyentes que luchen con sus pasiones y que batallen con sus deseos, porque esos deseos carnales batallan contra el alma. Hacer morir la fornicación y todo deseo que conlleve a ella. En Colosenses el capítulo 3, el verso 5 lo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. O sea que la fornicación es algo terrenal. Entonces él dice: haced morir lo terrenal en vosotros, y comienza con la fornicación. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas y malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Hacer morir, quizás muchos no lo entienden, es negarse a todo deseo que me conlleve a la fornicación. Hacer morir es no alimentar el deseo por ella. Hacer morir es huir de toda oportunidad u ocasión de caer en fornicación. Por eso él en Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 18, él dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este es el texto inicial que tomamos al principio de esta enseñanza. Así que no se quede a resistir la fornicación, porque aún a los más fuertes la fornicación los ha vencido. Por eso el consejo es: huya, no se quede a resistirla. En el capítulo 6 del libro de los Proverbios, en el verso 23, pues Salomón nos da un consejo muy bueno para este tema. Y dice lo siguiente Salomón: porque el mandamiento es lámpara
y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera, el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. Y mire lo que les decía, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Lamentable todo esto. He conocido en los años que llevo en el Evangelio a muchos creyentes que han caído por este pecado de fornicación y en el peor de los casos del adulterio, que pensaban que eran fuertes para resistirla y decían que podían con este tipo de tentación y terminaron muertos espiritualmente porque no huyeron. A las fornicaciones hay que huirle. Pablo nos advierte que a causa de las fornicaciones en los solteros, lo mejor para no pecar es encontrar a alguien para casarnos. Esto nos lo dice en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 1, que a la letra dice: en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Muchos tergiversan esta cuestión de no tocar mujer. Pues Pablo lo que dice en no tocar mujer es no recurrir a la inmoralidad para saciar sus deseos. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Mire que aquí sí se puede tocar mujer, pero dentro del matrimonio. Y cada una tenga su propio marido, porque aún los primeros creyentes, tanto hombres como mujeres, cayeron por este mal espiritualmente. Hoy día vemos a creyentes destruidos por la pornografía, pornografía que ven en las redes sociales o en chat privados, o incluso hermanos solteros sin don de continencia, esclavos de la masturbación y de la promiscuidad sexual, a razón de que no se niegan a morir a tan peligroso mal para la vida espiritual. Y también advierte a los que están casados, para no dar lugar al adulterio, que no se nieguen a la relación sexual entre esposos, dice el apóstol Pablo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Esto se escribió porque en Corinto, al igual que en muchas iglesias, las mujeres confundían la santidad y se alejaban de los deberes conyugales con su pareja, los cuales caían en adulterio por el abandono de sus mujeres en la relación sexual. Cuando dos personas se unen sexualmente en una relación ilícita, ya sea que como dicen somos novios y tenemos derecho a tener vida sexual, lo que muchos desconocen o se hacen los desentendidos es que cuando te unes a alguien sexualmente, todo tipo de microorganismos y bacterias de la otra persona pasan a ti. Y tus bacterias y microorganismos pasan a la otra persona. Tu cuerpo y el de la otra persona asimilan toda tu vida sexual y tú asimilas toda la vida sexual del otro o de la otra en el caso de que sea una compañera. Supongamos que dos personas llegan al matrimonio, pero cada uno ha tenido una vida sexual promiscua. Han llegado por lo menos con 5 tipos de personas cada uno en su vida sexual. Multiplica esas 5 personas y tus 5 personas con la vida sexual de toda esa gente con la cual fornicaron. ¿Cuántas bacterias y microorganismos lleva cada uno a su vida como pareja matrimonial? Por tal razón, el que fornica contra su propio cuerpo peca porque llena su cuerpo de toda la vida sexual de las personas con quien ha fornicado.
causando enfermedades a su cuerpo, y no solo a su cuerpo físico, sino también a su cuerpo matrimonial, porque traes toda tu fornicación a ella y ella a ti, ya que eres o te vuelves una sola carne, como dice Dios, cuando te unes a tu pareja. De igual modo pasa cuando te unes a una prostituta o cuando una mujer se une a un don Juan. Primera de Corintios, el capítulo 6, el verso 16 lo dice, que cuando alguien se une a una prostituta o una mujer a un don Juan, pues se vuelven una sola carne, así no haya matrimonio. Se vuelven una sola carne por la relación sexual, porque Dios determinó que eso era así. Y dice a la letra, o no sabéis, dice Pablo, si es que no lo saben, que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo se lo está diciendo a los hermanitos promiscuos de la iglesia de Corinto. Entonces pregúntate, ¿con cuántos con los que has fornicado has sido una sola carne? ¿Mm? Por tal razón, el mejor antídoto contra la fornicación es el matrimonio. Y si no me quiero comprometer matrimonialmente, pues lo mejor es huir. Hebreos el capítulo 3, el verso 4, mire lo que dice respecto a este tema. Honroso sea en todos el matrimonio. Es en todo ser humano. Y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, fíjese bien, y a los adúlteros los juzgará Dios. O sea que vivir en este pecado es algo grave. Si usted piensa que se puede ser fornicario o adúltero y ser cristiano, pues sepa y entienda que tiene un problema para con Dios. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, el verso 8, Pablo dice, digo pues a los solteros, a esos que luchan con sus pasiones y deseos, y a las viudas, porque una mujer cuando queda viuda, pues también empieza a luchar con sus pasiones y deseos. Dice Pablo a estas dos personas que bueno les fuera quedarse como yo, dice él, o como él. Pero si no tienen don de continencia, pues cásense para que no estén buscando fornicar. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Quemando es estar en peligro de fornicar. Mejor es casarse que estarse quemando en el pecado de la fornicación. Siempre me pregunté, ¿por qué la fornicación no fue incluida en los 10 mandamientos? Sino que se incluyó fue el adulterio. Aunque sabemos que el adulterio es una relación ilícita entre personas que ya están comprometidas o casadas. Pero cuando comprendemos el entorno de la tierra donde se dieron los mandamientos y al pueblo que se le dieron, podemos comprender que el adulterio tiene que ver con el principio que rige nuestras vidas, en nuestra relación con Dios y con las demás personas. Y también el concepto de pureza que se aplicaba para toda relación entre un hombre y una mujer en esos tiempos bíblicos. Las relaciones de noviazgo no eran permitidas como hoy día las vivimos en nuestro tiempo, donde una joven dice que es novia de alguien y creen que eso les da derecho a tener relaciones sexuales con su novio. Por tal razón se prohíbe adulterar, porque toda relación en los tiempos bíblicos estaba basada sobre pactos entre los padres de los futuros esposos, ya que si alguien ponía los ojos en una doncella, era para contraer matrimonio con ella, no para tenerla de novia, ni vivir en fornicación con ella.
la virginidad de una doncella era considerada de gran estima, a tal punto que la fornicación se pagaba con la muerte. O sea que podríamos decir que quien fornicaba estaba teniendo en poco a sus padres y a su posibilidad de ser honrada por un hombre en el matrimonio, ya que adulteraba el pacto de Dios con su pueblo. Además debemos comprender que la fornicación se da por codicia sexual, la cual Dios determinó que no debemos codiciar nada de nuestro prójimo, incluida su mujer, ni ninguna pertenencia de nuestro prójimo. Codiciar en el diccionario bíblico significa deseo o lujuria. No es desear algo equivocado, sino querer obtenerlo a expensas de otro o a causa de la envidia o de los celos. Por esta razón, todo adúltero es fornicario, ya que viola el pacto de Dios y el pacto con su cónyuge, por una relación ilegal contraria a la santidad que Dios exige. El mejor antídoto contra el adulterio es cumplir con tu deber conyugal y tener a Cristo en la vida de pareja. Cristo vale más que cualquier relación ilícita. Por eso la recomendación es huya de la fornicación. Es mejor decir, aquí corrió que aquí cayó. Amigo y hermano, nadie nos ama más que Jesucristo. Y quien lo ama a uno, le dice la verdad. Huya de la fornicación. Les invito en esta hora a que se suscriban a nuestro canal para que enseñanzas como esta puedan llegar a su teléfono celular o a su computador cuando sean puestas en este canal. Hasta una próxima oportunidad y que el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo.